Esta historia no se parece a ninguna otra que hayamos contado. Lo que aprenderá esta noche va más allá de todo lo que ya se ha dicho. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Te atreves a continuar? Debajo del suelo de un museo aparentemente inofensivo en la Ciudad de México, se encuentran secretos que nunca deberían haber sido desenterrados. En 1910, se encontraron 12 cuerpos en una cripta olvidada. Pero lo que sucedió después es lo que hace que esta historia sea aterradora. Durante décadas, el silencio del subsuelo encerró un misterio que parecía olvidado. Pero en 2012 algo se despertó. ¿Has oído hablar alguna vez de las momias del Museo del Carmen? Quizás sí, pero nunca así. No se trata de una simple narración histórica, sino de un viaje a través de los ecos de un pasado que sigue vivo y hambriento de atención. Ahora debes decidir. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal, porque lo que está a punto de revelarse puede cambiar tu visión de lo que significa descanso eterno. Si estás listo, repítete que no hay vuelta atrás, porque los misterios del Carmen te esperan. Imagina un edificio antiguo con imponente arquitectura colonial y jardines que transmiten serenidad. El Museo del Carmen, ubicado en la Ciudad de México, parece ser un lugar turístico tranquilo más, frecuentado por amantes de la historia y el arte. Pero lo que pocos saben es que las paredes de este lugar contienen más que pinturas y artefactos. Albergan oscuros secretos. En los pasillos silenciosos, el aire se siente pesado, como si algo invisible estuviera acechando. Los guías turísticos evitan hablar demasiado sobre lo que se esconde bajo los pies de los visitantes. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Desde el momento en que entras, algo parece estar mal, pero no hay nada visible que explique esta incomodidad. Debajo del museo hay una cripta olvidada por el tiempo, descubierta en medio del caos del levantamiento de 1910. Originalmente, el espacio era parte de un convento donde los monjes carmelitas cuidaban a los muertos, creyendo que las almas necesitaban un lugar sagrado para el descanso eterno. Pero en algún momento algo salió mal. Cuando las autoridades encontraron los cuerpos, estaban completamente conservados, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embalsamamiento ni técnicas modernas, las momias parecían desafiar las leyes naturales. Esto hizo que muchos se preguntaran, ¿cuál era el secreto de aquella cripta? O peor aún, ¿qué los mantuvo intactos? A medida que avancen los capítulos, comprenderás que el destino de estos cuerpos está lejos de ser un simple misterio. Llevan consigo no solo la historia, sino también una maldición. Era 1910, un año marcado por la revuelta y el caos en la Ciudad de México. En medio de la agitación, el antiguo convento de El Carmen sufrió invasiones y saqueos. Durante una inspección de las ruinas, un grupo de soldados tropezó con algo inesperado. Un estrecho pasillo que conducía a una cámara subterránea oculta. El aire era pesado, casi irrespirable, y la oscuridad parecía viva. Cuando las antorchas iluminaron el espacio, lo que encontraron fue difícil de creer. Allí había 12 cuerpos, alineados con una perfección casi ritual. A pesar de haber muerto hace décadas, sus rasgos permanecían casi intactos. La mirada vacía de las momias parecía seguir cada movimiento de los invasores, como si estuvieran observando intrusos en su territorio sagrado. Los cuerpos fueron retirados y llevados para su análisis, pero nadie pudo explicar el fenómeno. No había signos de embalsamamiento ni sustancia alguna que justificara su conservación. Lo más extraño fue el ambiente de la cripta, seco y helado,
un extraño contraste con la humedad de la región. Los rumores comenzaron a extenderse entre los soldados y trabajadores. Algunos dijeron que escucharon susurros mientras retiraban los cuerpos, voces que parecían suplicar que los dejaran en paz. Otros juraron haber sentido manos invisibles intentando agarrarlos. Sin embargo, lo que era solo el comienzo de un descubrimiento científico, pronto se convertiría en el epicentro de una serie de acontecimientos que dejarían cicatrices en el museo y en todo aquel que se atreviera a acercarse a las momias. Los 12 cadáveres encontrados en la cripta del Carmen no lo eran solo, figuras conservadas. Cada uno de ellos llevaba una historia interrumpida, como si la muerte hubiera congelado sus vidas en el tiempo. Los estudios iniciales revelaron que se trataba de gente corriente, hombres, mujeres e incluso un niño. ¿Pero quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Los registros históricos del convento fueron destruidos durante los años del conflicto, lo que hizo imposible identificar con precisión las momias. Sin embargo, los detalles de los cuerpos revelaron pistas inquietantes, marcas de sufrimiento, expresiones de agonía en algunos rostros y dedos rígidos, como si intentaran agarrar algo en el último momento de la vida. Los expertos han intentado reconstruir las posibles identidades de las momias a partir de ropa y fragmentos encontrados en la cripta. Algunos creían que eran creyentes que buscaron refugio en el convento en tiempos de peste. Otros sugirieron que eran miembros de la propia orden religiosa, enterrados allí como parte de un ritual secreto. Pero había otra teoría, una que fue susurrada por los lugareños, pero rechazada por los estudiosos. Dijeron que los cuerpos pertenecían a personas que violaron reglas sagradas y fueron castigadas con un destino peor que la muerte. Según la leyenda, estos individuos no descansaron, porque sus almas quedaron atrapadas en la cripta. Mientras los investigadores debatían los hechos, lo que no se podía ignorar era la sensación de que, al estudiar las momias, no eran solo los vivos los que observaban a los muertos. Era como si los muertos estuvieran mirando hacia atrás. Después de que los cuerpos fueron retirados de la cripta, comenzaron a circular historias inquietantes entre los trabajadores y residentes cerca del antiguo convento. Cualquiera que entrara en ese espacio decía haber sentido algo inexplicable, una presencia invisible, como si decenas de ojos estuvieran observando cada uno de sus movimientos. Uno de los relatos más conocidos fue el de uno de los militares que participó en el levantamiento de los cadáveres. Dijo que, mientras descendía la estrecha escalera que conducía a la cripta, escuchó claramente pasos detrás de él. Cuando se dio la vuelta, no había nadie. Después de ese día, empezó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, vio a las momias de pie, susurrando palabras que no podía entender. Unos meses más tarde, fue encontrado muerto en su casa, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. El personal del museo informó sobre extraños acontecimientos ocurridos en las décadas siguientes. Los objetos se movían solos. Las puertas se cerraban de golpe y susurros resonaban en los pasillos vacíos. Lo más inquietante era que cada vez que alguien entraba en la cripta, terminaba enfermando poco después. Algunos creyeron que era solo una coincidencia. Otros estaban convencidos de que las momias llevaban una maldición que castigaba a quienes perturbaban su descanso. En uno de los casos más aterradores, un guía del museo, después de encerrarse solo en la cripta para demostrar que no pasaba nada, salió gritando y completamente fuera de sí. Nunca supo explicar lo que vio, simplemente repitió, con los ojos muy abiertos: "No quieren que sepamos".
¿Qué era exactamente lo que se guardaba en esa cripta? ¿Fue una simple coincidencia o algo mucho más oscuro? Las preguntas seguían sin respuesta, y cada día el misterio parecía volverse más denso e inquietante. Pasaron las décadas y el misterio de las momias del Carmen se convirtió en una leyenda local. Sin embargo, en 2012 todo cambió. El museo decidió abrir las puertas de su cripta al público, transformando los cuerpos conservados en una atracción macabra. La idea era atraer turistas fascinados por lo inusual, pero lo que nadie esperaba era el efecto que tendría esta decisión. El día de la inauguración, los visitantes informaron de una sensación de malestar nada más entrar en la sala donde se exhibían las momias. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Algunos afirmaron haber oído pasos a su alrededor, aunque nadie se movía. Otros dijeron que los ojos de las momias parecían seguirlos, incluso en total inmovilidad. Con la exposición de las momias, los antiguos habitantes de la región comenzaron a compartir historias que, hasta entonces, solo se habían contado en susurros. Dijeron que, mucho antes de que se descubrieran los cadáveres, las noches cercanas al convento estaban marcadas por extraños sonidos provenientes del subsuelo, gemidos ahogados, pasos pesados y, en ocasiones, risas que no parecían humanas. Una anciana local, conocida por su memoria de la antigüedad, afirmó que el convento no solo era un lugar sagrado, sino también un lugar de reunión para rituales oscuros. Según ella, algunos de los monjes realizaban prácticas prohibidas, buscando poder sobre la vida y la muerte. Estos rituales, dijo, podrían ser la verdadera razón por la que los cuerpos se conservaron. Uno de los relatos más famosos es el de un niño que vivía cerca del museo en la década de 1980. Él y sus amigos solían jugar en el jardín del convento, desafiándose unos a otros, para acercarse lo más posible a las puertas cerradas de la cripta. Durante uno de estos juegos, el niño desapareció sin dejar rastro. Sus amigos juraron haber escuchado un grito proveniente del interior de la cripta, pero cuando los adultos llegaron a investigar, no encontraron nada. Días después, el cuerpo del niño fue encontrado en un río a kilómetros de distancia, pero algo andaba mal. Estaba seco, como si nunca hubiera entrado en contacto con el agua. Los residentes asociaron el caso con las momias, creyendo que algo en la cripta les había quitado la vida. Desde entonces, muchos evitan pasar por el lugar de noche, creyendo que el espíritu del niño, junto con otros, aún deambula por el museo. Con cada nuevo reporte, el misterio del Carmen se profundizaba, dejando en el aire una pregunta. ¿Qué pasó realmente en aquel convento para que tantos secretos sigan vivos hoy? Incluso con los avances científicos, muchas preguntas sobre las momias del Carmen siguen sin respuesta. ¿Por qué los cuerpos se conservaron tan perfectamente? ¿Cómo podría la cripta, un lugar aparentemente simple, crear las condiciones adecuadas para evitar la descomposición? Los investigadores analizaron el entorno de la cripta y sugirieron que la baja humedad y la ventilación natural podrían haber contribuido. Pero eso no explicaba los detalles más intrigantes. Los ojos, aún intactos, de algunas momias, el cabello que parecía crecer incluso después de la muerte y las marcas en las uñas, como si los muertos hubieran intentado salir. Otras teorías más oscuras sugieren que las momias pueden estar relacionadas con prácticas religiosas desconocidas. Los textos antiguos encontrados en el convento mencionan rituales de purificación eterna, pero su significado exacto nunca ha sido descifrado. Incluso, hoy en día, los visitantes
informan sentir presencias en la sala donde se exhiben las momias. Hay quienes dicen que, al observar los cuerpos, sintieron un escalofrío que comenzaba en la nuca y recorría todo el cuerpo, como si algo los tocara. Un caso reciente llamó la atención. Un turista tomó una fotografía de las momias y, al revisar la imagen, vio algo inquietante. Junto a una de las ventanas había una silueta alta y oscura con ojos brillantes que claramente no estaba allí en el momento de la foto. El hecho generó tanto revuelo que las autoridades del museo intentaron silenciar la historia, pero la imagen terminó filtrándose. Estos misterios alimentan aún más las teorías de que las momias del Carmen no son solo cuerpos preservados, son una advertencia, o quizás una puerta a algo mucho más aterrador. Los monjes que vivieron en el pasado en el convento del Carmen dejaron pocas palabras sobre la cripta, pero hay constancia de que el lugar era sagrado y que nadie, excepto los guardianes elegidos, debía entrar allí. Se dice que la apertura de la cripta en 1910 fue vista como un acto de profanación, un acto que despertaría fuerzas que deberían haber permanecido latentes. Poco después de que se retiraran los cuerpos, acontecimientos inquietantes comenzaron a rodear a quienes habían participado en el descubrimiento. Un trabajador encargado de transportar las momias a la superficie cayó gravemente enfermo días después, murmurando en el delirio que escuchó voces que llamaban su nombre. Falleció unas semanas después y su familia juró que oyeron tocar a su puerta la noche de su muerte. Pero cuando la abrieron, no había nadie. Entre los antiguos habitantes de la región hay una historia que se repite. La leyenda de un guardián invisible que protege el sueño eterno de las momias. Se dice que tras la apertura de la cripta, por las noches, se empezó a ver una sombra en los pasillos del museo. Los guardias y trabajadores informaron haber escuchado pasos que resonaban en el suelo de piedra, pero nunca encontraron a nadie. Uno de los vigilantes del museo, que trabajaba en el turno de noche, describió un encuentro que nunca podría olvidar. Mientras hacía su ronda, escuchó el sonido de algo cayendo proveniente de la habitación de la momia. Al ingresar al lugar, vio que una de las ventanas estaba ligeramente abierta, algo imposible de suceder sin fuerza bruta. Antes de que pudiera cerrarla, sintió un viento helado a su costado, y cuando miró hacia atrás, vio una sombra escabulléndose de la habitación. Las consecuencias de la profanación de la cripta no fueron solo físicas, sino espirituales. Los sombríos informes fueron un recordatorio de que el descanso de sus cuerpos había sido violado y que tal vez nunca volverían a encontrar la paz. A medida que el museo atraía a más visitantes, las historias de sucesos extraños seguían creciendo. Algunas personas que habían visitado la sala de las momias informaron que se sintieron atormentadas por algo que no pudieron ver después de abandonar el lugar. Pesadillas intensas, fiebres inexplicables e incluso accidentes se asociaron con la exposición. Un caso específico se hizo famoso. Un joven, después de tomar una foto cerca de las vitrinas de las momias, comenzó a escuchar susurros durante la noche. Las voces lo llamaron por su nombre y lo instaron a regresar al museo. Días después, lo encontraron en el jardín del convento, deambulando desorientado y murmurando palabras inconexas sobre ojos que lo observaban y manos que intentaban sostenerlo. Ante el creciente malestar, algunos expertos locales han sugerido que las momias del Carmen portaban energía residual de sus últimos momentos de vida, pero los residentes mayores insistieron en que el problema era más profundo. Los cuerpos nunca debieron haber sido trasladados
Una anciana que vivía cerca del museo contó algo que silenció a todos los que la escucharon. Dijo que, la noche en que sacaron las momias de la cripta, escuchó una especie de cántico proveniente del subsuelo. Era como si voces antiguas, cantando en un idioma que ella no conocía, protestaran por la invasión. Desde entonces, dijo que nunca más pudo volver a dormir tranquila, pues sentía que algo siempre la observaba a través de la ventana de su casa. Cada vez quedó más claro que la decisión de exponer los cuerpos al público tal vez había despertado fuerzas que deberían haber permanecido ocultas. Hay quienes creen que los monjes que vivían en el convento del Carmen hicieron un pacto silencioso con las fuerzas que gobiernan lo desconocido. Este acuerdo, según las leyendas, garantizaría que los cuerpos enterrados en la cripta permanecerían eternamente protegidos de cualquier influencia externa. Un equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, violar este pacto habría roto la barrera entre estos dos mundos, permitiendo que algo oscuro escapara. Los relatos antiguos indican que la cripta nunca fue diseñada únicamente como un lugar de enterramiento, sino como un espacio ritual. La disposición de la cripta, con sus estrechos pasillos y la disposición específica de los cuerpos, parecía seguir patrones que nadie podía explicar. Estos patrones, según los pocos registros encontrados, eran simbólicos. Estaban diseñados para sellar algo más allá de lo comprensible. Cuando retiraron los cuerpos, se rompieron los precintos y lo que contenían comenzó a liberarse lentamente. Los residentes cerca del museo comenzaron a notar algo inquietante durante las noches sin luna. Cualquiera que pasara por el convento sentía una presencia, como si fuera observado por ojos invisibles. Algunos juraron haber escuchado murmullos provenientes de las paredes del edificio, mientras que otros dijeron haber visto sombras moviéndose en los vitrales del piso superior, incluso cuando no había nadie allí. La conexión entre estos fenómenos y las momias se ha vuelto imposible de ignorar. Para los más supersticiosos, las momias del Carmen no eran simples cadáveres preservados por el tiempo. Eran centinelas, guardianes de un antiguo secreto que no debía ser revelado. Aún resuena la pregunta que persigue a todo aquel que se acerca al sitio. ¿Qué es exactamente lo que se protege o aprisiona dentro de ese espacio? Una noche, el Museo del Carmen cerró sus puertas antes de lo habitual. No hubo una explicación oficial, pero los trabajadores que estuvieron presentes cuentan una historia que nunca llegó al público. Durante la patrulla nocturna, un guardia de seguridad escuchó golpes provenientes de la habitación donde estaban expuestas las momias. El sonido era constante, como si alguien intentara salir por las ventanas. Asustado, llamó a sus compañeros y juntos revisaron el lugar. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, cuando uno de los guardias de seguridad miró más de cerca a una de las momias, notó algo terrible. La posición de los dedos había cambiado. El cuerpo, que antes estaba inmóvil, parecía haberse retorcido ligeramente dentro del ataúd de cristal. El vigilante juró que los ojos de la momia lo miraban directamente, aunque la cabeza permanecía inmóvil. Al día siguiente, el vigilante renunció diciendo que nunca volvería a ese lugar. Afirmó que al salir del museo, escuchó susurrar su nombre, como si alguien lo llamara desde lo más profundo de la cripta. Poco después, ocurrió otro hecho inquietante. Un grupo de visitantes reservó una visita guiada nocturna al museo, una experiencia exclusiva diseñada para explorar los misterios de las momias. Sin embargo, cuando llegó el guía, ninguno de los visitantes apareció. La administración del museo, intrigada,
revisó los registros y descubrió que el grupo nunca había cancelado. Llamaron al responsable de la reserva, pero el número no existía. Cuando los trabajadores revisaron las cámaras de seguridad, vieron algo aún más inquietante. Las puertas del museo se abrieron solas a la hora programada y las sombras de varias figuras parecieron cruzar el pasillo hacia la sala de las momias. A la mañana siguiente, las momias estaban exactamente donde debían estar, pero algunas de las vitrinas estaban ligeramente empañadas, como si alguien hubiera respirado sobre ellas. Unos meses después de los acontecimientos de la puerta cerrada y la misteriosa visita, comenzaron los trabajadores del museo a reportar sueños perturbadores. Según todos los relatos, una figura encapuchada, de imponente presencia, apareció en una oscura cripta rodeada de las momias. Los sueños eran siempre los mismos. El encapuchado miraba directamente al soñador, sin decir una sola palabra, pero su silencio parecía una orden. Cuando despertaron, los trabajadores sintieron una sensación de asfixia, como si algo los hubiera acompañado al mundo de los vivos. Uno de estos trabajadores, consumido por el miedo, decidió investigar por su cuenta. Regresó a la cripta donde se habían descubierto originalmente los cuerpos y encontró algo que nadie había notado antes. Símbolos grabados en las paredes, desgastados pero aún visibles. Eran marcas que parecían pertenecer a un idioma muy antiguo, imposible de traducir. Pero el trabajador notó algo aún más aterrador. En el centro de la cripta había un espacio vacío, un lugar que parecía haber albergado un cuerpo que ya no estaba allí. El descubrimiento del espacio vacío dio lugar a rumores sobre la existencia de una 13ª momia. Dijeron que este cuerpo nunca fue encontrado, porque en realidad no estaba muerto. La figura encapuchada de los sueños, para muchos, era la personificación misma de esta alma errante, un guardián o un prisionero cuya presencia aún atormenta al convento y al museo. Poco después de este descubrimiento, el trabajador que encontró los símbolos desapareció. Lo último que se sabe de él es que se le vio entrar al museo fuera del horario de apertura, como si tuviera algo importante que completar. A la mañana siguiente, su uniforme fue encontrado doblado en la entrada de la cripta, pero no había rastro de él. Los rumores sobre la 13ª momia comenzaron a difundirse y el museo se convirtió no solo en un lugar de curiosidad, sino también en un foco de miedo. Algo en esa historia todavía parecía estar incompleto, como si los secretos del convento no quisieran ser revelados. Con el descubrimiento del espacio vacío en la cripta y la desaparición del trabajador, una nueva leyenda comenzó a circular entre los vecinos de la región. Decían que, antes de ser convertido en museo, el convento era escenario de rituales realizados en secreto por los monjes. Pero estos rituales no eran solo oraciones, eran invocaciones destinadas a sellar algo terrible en lo más profundo de su ser. Había registros antiguos, escritos en pergaminos escondidos en el sótano del convento, que mencionaban a un visitante de la eternidad. Este visitante, según las leyendas, era un ser que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. Un poderoso espíritu aprisionado por el sacrificio de 12 almas. Los cuerpos que hoy llamamos momias no serían simples personas enterradas, pero víctimas ofrecidas en un ritual para contener esta fuerza maligna. La 13ª momia, entonces, sería el propio visitante, el ser que los monjes intentaron encarcelar en un estado entre la vida y la muerte. Cuando los cuerpos fueron retirados de la cripta, el sello que contenía al visitante se rompió. Desde entonces,
hechos inexplicables comenzaron a suceder con mayor frecuencia. Algunas noches, el museo parecía vibrar ligeramente, como si el edificio mismo respirara. Un grupo de visitantes que participó en una exposición nocturna afirmó haber escuchado un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del suelo. Algunos decían que era como un llanto, otros como una risa ahogada, pero todos coincidieron en un punto. Parecía humano, pero al mismo tiempo algo que no debería existir. Quienes se atrevieron a cuestionar la historia de las momias y tratar de comprender los símbolos grabados en la cripta desaparecieron o abandonaron la ciudad sin explicación. El museo se convirtió en una prisión silenciosa de secretos que nadie tuvo el valor de desentrañar del todo. Con el paso de los años, los rumores sobre la 13ª momia no hicieron más que crecer, pero algo aún más inquietante empezó a notarse. Los visitantes y el personal del museo informaron que las 12 momias parecieron cambiar de posición con el tiempo. Lo que antes eran cuerpos inmóviles e inofensivos comenzaron a ser vistos como vigilantes silenciosos. Un turista relató que, al visitar la sala de las momias, sintió los ojos de uno de los cuerpos fijos en su dirección, aunque el rostro permanecía estático. Otra testigo, una mujer local, juró haber visto la mano de una de las momias ligeramente inclinada, como apuntando hacia el pasillo que conduce a la cripta original. El comportamiento de las 12 momias llegó a ser interpretado de forma inquietante. No eran simplemente víctimas sacrificadas, sino guardianes del secreto que tanto temían los monjes. Algo que no debía ser liberado y que, tras la profanación de la cripta, parecía estar a punto de romper por completo su prisión. Sin embargo, hubo otro detalle que pocos se atrevieron a comentar. Las 12 momias estaban dispuestas en forma de círculo, como si rodearan un espacio vacío en el centro. Este acuerdo fue deliberado, pero nadie sabía exactamente por qué. Un historiador local, que dedicó su vida a investigar el convento, reveló algo aterrador. Afirmó que el círculo de momias era un símbolo de protección y el espacio vacío en el centro estaba reservado para la 13ª figura. Esas 12 almas habían sido unidas en un sacrificio eterno para evitar que se escapara la esencia del visitante. Según él, los signos de que el círculo se estaba debilitando eran claros: aumento de las apariciones, acontecimientos inexplicables y desaparición de personas vinculadas al misterio del museo. Cada informe indicaba que algo se acercaba, algo que nunca debería haber sido perturbado. Una noche, bajo una luna llena particularmente brillante, el convento se llenó de un silencio que parecía tragarse el aire. El guardia nocturno, que normalmente hacía sus rondas sin preocupaciones, sentía una extraña inquietud mientras caminaba por los pasillos. Al pasar por la sala de las momias, notó algo que lo dejó paralizado. Una de las vitrinas estaba abierta. El vidrio, que se suponía era fuerte y sellado, parecía haber sido empujado de adentro hacia afuera. En el suelo había marcas extrañas, como rayones, que conducían hacia la entrada de la cripta. Sin valor para seguir las huellas, el guardia corrió de regreso a la entrada principal. Sin embargo, antes de irse, vio algo por el rabillo del ojo. Una figura encapuchada parada en el centro de la habitación, donde terminaba el círculo de momias. No podía ver el rostro de la figura, pero su presencia irradiaba algo abrumador. A la mañana siguiente, al revisar las cámaras de seguridad, no había registro de intrusos, pero las marcas en el suelo y la ventana abierta eran pruebas que no podían ignorarse. Se creía que la figura encapuchada era el espíritu del visitante que finalmente rompió el sello.
La conexión entre la cripta y las momias parecía cada vez más fuerte, como si las almas de los 12 cuerpos se estuvieran consumiendo poco a poco para alimentar el regreso de algo mucho más grande. En un último esfuerzo por comprender lo que estaba sucediendo, un grupo de investigadores decidió estudiar más de cerca la disposición de las momias. Sin embargo, antes de que pudieran completar su análisis, 2 de los miembros desaparecieron misteriosamente. Los demás informaron haber escuchado voces provenientes de la habitación donde estaban trabajando, susurros en un idioma desconocido que repetían palabras como libertad y retorno. Estos acontecimientos dejaron en claro que el círculo de protección se había roto y el poder que mantenía sellado al visitante estaba casi agotado. Los rumores sobre la rotura del sello se difundieron rápidamente entre los vecinos del museo. Muchos comenzaron a evitar el lugar, temiendo que el despertar del visitante traería consecuencias no solo para el convento, sino para todos los que lo rodeaban. Una anciana, descendiente de los indígenas que habitaban la región antes de la construcción del convento, reveló algo que dejó a todos aterrorizados. Según ella, sus antepasados ya conocían al visitante mucho antes de que llegaran los monjes. Lo llamaban el Caminante, una entidad que deambulaba entre mundos en busca de cuerpos que poseer. Se decía que una vez liberado, el Caminante no solo tomaría el control del cuerpo que encontrara, sino que también traería una maldición que condenaría la tierra al caos. El desequilibrio sería irreversible y el visitante usaría su nueva forma para consumir las almas de quienes intentaran detenerlo. En un intento desesperado por contener a la entidad, un grupo de voluntarios decidió volver a sellar la cripta, rehaciendo los antiguos rituales que, según la anciana, habían llevado a cabo los monjes. Sin embargo, la falta de conocimiento y la dificultad para interpretar los símbolos antiguos hicieron la tarea casi imposible. Mientras trabajaban, los voluntarios comenzaron a notar que las momias parecían estar observando cada uno de sus movimientos. Uno de ellos, vencido por el miedo, afirmó que sintió que una de las momias movía ligeramente la cabeza hacia él. A pesar de su miedo, el grupo continuó el ritual, dibujando símbolos en el suelo y cantando oraciones que habían sido traducidas lo más fielmente posible. Por un momento, el museo quedó en completo silencio, como si el aire mismo estuviera atrapado. Entonces, un sonido ensordecedor resonó en las paredes de la cripta, seguido de un grito que pareció venir de todas partes al mismo tiempo. La habitación tembló y los voluntarios salieron corriendo, abandonando el ritual a mitad de camino. A la mañana siguiente, la sala de las momias estaba vacía. Como la sala de las momias estaba completamente vacía, el museo se cerró temporalmente. La desaparición de los cuerpos dejó a todos perplejos, pero la administración decidió mantener el suceso en secreto para evitar el pánico. Sin embargo, algo extraño sucedió en las semanas siguientes. Los visitantes que pasaban por el museo afirmaban escuchar voces y pasos en las galerías desiertas. Los empleados informaron que, durante la noche, se podían escuchar murmullos resonando en los pasillos. Las voces parecían emanar directamente de las paredes, pronunciando palabras en un idioma antiguo y olvidado. Pero lo que causó más miedo fue lo que los trabajadores empezaron a llamar el vacío parlante. Al entrar a la antigua sala de las momias, cualquier sonido desapareció por completo, como si el espacio se tragara toda la energía circundante. Un trabajador dijo que mientras intentaba limpiar el área, escuchó una voz profunda y ronca que decía su nombre antes de sentir una mano helada en su hombro.
Cuando se dio la vuelta, no había nadie. Algunos creían que las momias no habían desaparecido, sino que habían sido trasladadas a otro avión, convocadas por el visitante para completar su regreso. La última pieza del rompecabezas vino de un visitante inesperado, un anciano que se presentó en el museo durante la noche, afirmando conocer los secretos del convento. Afirmó que la energía liberada por la ruptura del círculo de la momia era irreversible y que The Walker ahora estaba completamente libre. El hombre reveló que mientras las 12 momias servían como guardianas, el visitante había acumulado fuerzas suficientes para romper los últimos rastros del sello. Según él, la presencia del visitante ya no se limitaba al museo, sino que se extendía por el territorio, corrompiendo todo lo que le rodeaba. Esa misma noche, el museo fue azotado por un misterioso incendio que destruyó gran parte de su estructura. Aunque no se dio ninguna explicación oficial, los testigos juraron haber visto una figura encapuchada observando el incendio desde la distancia, antes de desaparecer en las sombras. El convento y el museo quedaron en ruinas, pero hasta el día de hoy persisten los rumores sobre el visitante. Dicen que, en las noches de luna llena, es posible escuchar los gritos de las 12 almas sacrificadas, resonando por la tierra abandonada, mientras el caminante, ya libre, sigue deambulando en busca de nuevas víctimas. La historia de las momias del museo, el Carmen, es más que un relato de curiosidad histórica. Es un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando se desentierran secretos antiguos y se perturban fuerzas que deberían permanecer latentes. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar el lugar sabiendo que algo tan antiguo y poderoso aún podría estar acechando allí? Recuerde, algunos misterios no deben resolverse